Buenas tardes. En esta ocasión voy a proceder a explicar una máquina de estados que se va a desarrollar en VHDL. Para ello, antes de pasar a la arquitectura, es necesario conocer el diagrama de nuestra máquina de estados. La máquina de estados presentada en pantalla tiene 5 estados y para podernos mover entre estado es necesario hacer uso de un bit, es decir, entre 0 y 1. Si es 0 será un estado, si es 1 será a otro estado. Ahora bien, siguiendo este esquema, vamos a proceder a realizar la arquitectura en VHDL para poder simularlo y ver cómo funciona realmente una máquina de estados. Antes de ello, cabe mencionar que una máquina de estados, lo principal que hace VHDL o cualquier sistema para poder simularlo, es verificar en qué estado se encuentre. Es decir, aunque al comienzo le mandemos un reset para que inicie en estado 1, una vez que se empiece a mover por los estados, puede que, por ejemplo, acabe en el estado 5. Por lo que lo principal en una máquina de estados es verificar el estado actual. Y a partir de ese estado actual, verificar el estado siguiente a partir de una entrada. Por lo tanto, para una máquina de estados, lo principal es manejar el estado actual y el estado siguiente. Partiendo de eso, yendo a la arquitectura, tenemos esto. Declaramos una variable de entrada, la cual llamamos entrada, una variable de salida, la cual llamamos salida, y además tenemos que hacer uso de dos variables de stdLogic, cuál es reset y clk, que va a representar el clock. Como vimos, la entrada va a ser el valor que defina a qué estado se dirija, y la salida va a ser el valor o el bit que tome a partir de esa entrada. Por tanto, para realizar la máquina de estado se hace uso de un case, al cual es un caso, y a partir de este caso procedemos a verificar con un when. Por lo que realizamos el primer proceso, que se va a encargar de analizar cuando sufra cambios la entrada para poder arrojarnos la salida y poder ir iterando entre los estados, y a su vez el estado actual, para que cada vez que cambie el estado actual podamos ver cuál va a ser el estado siguiente. También tenemos otro proceso, el cual simplemente va a determinar el clock y el reset. Es decir, cuando reset valga 1, el estado actual va a iniciar en estado 0, en estado 1, que es este de aquí. Y cuando ya no el reset vaya a 0, es decir, que ya no valga 1, se va a iterar el reloj. Y por cada iteración del reloj, cada vez que suba 1, el estado actual pasará a ser el estado siguiente. Y ahí es donde ya, como detecta cambios en este estado actual, se ejecuta esta arquitectura. Ahora bien, para ejecutar este proceso, en el when analizamos cada uno de los estados. Estado 1, estado 2, estado 3, 4 y 5. Para poder realizar la comparación con el if, es necesario tener en cuenta el diagrama. Por ejemplo, me encuentro ahora mismo en el estado 1. Si mi entrada es igual a 0, si me encuentro en el estado 1 y mi entrada es igual a 0, tendría que terminar en el estado 2. Por lo que el estado siguiente va a ser igual a estado 2. A su vez, en el estado 2 la salida es 0. Por lo que la salida es 0. En caso contrario, que por lógica, si no es 0 va a ser 1, ya que es de un solo bit, cuando sea 1 va a acabar en el estado 3 con una salida de 1. Entonces, estado siguiente pasa a valer el estado 3 con la salida en bit de 1. Este proceso se sigue para todos los estados, que simplemente revisando cuál es la entrada y a qué estado va a terminar, y en ese estado qué salida tiene. Ahora bien, esta es la arquitectura básica y base que se va a seguir para realizar la máquina de estados. Para poder comprobar su funcionamiento, vamos a hacer uso de un test. Para aplicar el test bench, que es este de aquí, lo primero que tenemos que hacer es que el reset suba a 1 para que la máquina de estado se pueda inicializar en el estado 1. A partir de aquí, por cada 10 nanosegundos,
empezamos a iterar. Primeramente bajamos el reset a 0 para que no se vuelva a iniciar, sino que siga de acuerdo a las entradas, se siga moviendo por los estados. Ahora, este test lo vamos a comprobar en la simulación, por lo que la lógica fuerte es esta arquitectura, que es bastante sencilla, realmente es el mismo when para todos los casos, solamente cambia la condición dependiendo de la entrada, el estado y por lo tanto las asignaciones, pero es la misma lógica para todos, simplemente eso se tiene en cuenta con el diagrama. Ahora bien, pasando a simular, tenemos lo siguiente. Primeramente aquí tenemos todas las variables instanciadas, pero nos faltaría ver el estado actual y el estado siguiente. Para ello accedemos aquí, UUT, y arrastramos estas dos variables a la simulación. Ahora, para que quede un poco más legible, subimos el reset y el clock, y tenemos entrada, salida, estado actual, estado siguiente. Para poder efectuar esos cambios, hacemos un restart y ejecutamos nuevamente. Esta es nuestra simulación. Para poderlo ver de una mejor forma, hacemos un poco más pequeño. Creo que ahí estaría bien. Ahora bien, vamos a comprobar. Primeramente, cuando el reset vale 1, según nuestra arquitectura, el estado actual va a ser 1, que es esta parte de aquí. Cuando reset vale 1, el estado actual empieza en estado 1. Por el momento vamos bien. Ahora cuando reset baje a 0, ahora sí empieza a iterar con el reloj. En el momento en el que reset pasa a 0, el estado siguiente pasa a iterar. Es decir, como la entrada es 1 y nos encontramos en el estado 1, como estamos en el estado 1 y la entrada es 1, nos tendríamos que ir al estado 3. Esto lo podemos ver de mejor forma en este gráfico. Como estamos en el estado 1 y la entrada es 1, terminamos en el estado 3. Vemos que la simulación va bien, ya que la entrada es 1, el estado siguiente pasa a 3 y en el momento en el que sube el reloj a 1, el estado actual cambia a estado 3. Luego del estado 3, decimos que la entrada vale 0. Por lo tanto, si estamos en estado 3 y la entrada vale 0, terminamos en el estado 5. Verificamos que estado siguiente pasa a 5, por lo tanto cuando sube el reloj a 1, el estado actual va a valer 5. Luego de ello, decimos que la entrada vale 0 nuevamente. Si estamos en 5 y la entrada vale 0, si estamos en 5 y la entrada vale 0, terminamos en el estado 2. Verificamos. Estamos en 5, la entrada vale 0, por lo que el estado siguiente vale estado 2. Y en el momento en el que sube el reloj, estado actual pasa a valer estado 2. Que es esta parte de aquí. Ahora bien, cuando la entrada valga 1, estamos en el estado 2 actualmente, y decimos que la entrada vale a 1. Si la entrada vale a 1, terminamos en el estado 4. Como vemos, siguiente pasa a valer 4, cuando sube el reloj, estado actual pasa a valer 4. Ahora, cuando la entrada valga 1, estando en el estado 4, que es este, terminamos en el estado 3. Lo mismo, siguiente pasa a valer 3, actual pasa a valer 3 cuando el reloj suba, en donde la entrada vale 0.
Si nos encontramos en 3 y la entrada vale 0, terminamos en el estado 5 nuevamente. Lo mismo, estado siguiente pasa a valer 5, sube el reloj a 1 y estado actual pasa a valer 5. Y finalmente, según nuestro test bench, aquí terminamos dándole la entrada 0, por lo que si estamos en 5, la entrada de 0 pasa a 2, pasa aquí, estado siguiente pasa a estado 2, cuando sube el reloj pasa al estado actual a estado 2, y aquí termina nuestro test bench. Como ven, solo se va a repetir estado 2 y estado 2, ya que no cambia la entrada. Y esta sería la simulación de esta máquina de estados. Es un código bastante sencillo, realmente es solamente comparaciones, utilizando un case, utilizando un when para cada estado. Cabe recalcar que los estados son creados, son de tipo estado, y tengo yo aquí los estados: estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 y estado 5. Y para ayudarnos de ello necesitamos una señal, que es estado actual, y una señal, estado siguiente, que es de tipo estado, para poder cambiar de estados dependiendo de la señal y poder asignarle dicho estado. En sí, este sería todo el test bench. Espero que les haya gustado. Es un código bastante sencillo, pero sirve bastante para explicar y entender el funcionamiento de una máquina de estados. Sin más, muchas gracias por su atención.